Hola, nosotros somos del grupo 5 conformado por Ana Reyes y Pablo Samayoa. Nos tocó el tema la producción de hormonas de origen animal. En este caso les estaré explicando qué son las hormonas previamente a la producción de este tipo de hormonas, para qué sirven, qué tipos de hormonas tenemos y cómo nos pueden ayudar. Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas localizadas en glándulas endocrinas o también por células epiteliales e intersticiales, cuyo fin es el influir en la función de otras células. Desde el punto de vista químico, son moléculas de naturaleza orgánica, principalmente proteicas, y que cumplen su función, es decir, son activas, en muy pequeña cantidad. La especialidad médica encargada del estudio y prevención y el tratamiento de las enfermedades que afectan a estas moléculas es la endocrinología. Cada célula es capaz de producir una gran cantidad de moléculas reguladoras. Las glándulas endocrinas y sus productos hormonales están especializados en la regulación general del organismo, así como también la regulación del órgano o tejido. En el método que se utiliza el organismo para regular la concentración de hormonas es el de encontrar un equilibrio entre la realimentación positiva y negativa, fundamentando en la regulación de su producción, metabolismo y secreción y excreción. También hay hormonas tróficas y no tróficas, según el blanco en el que actúan. Las hormonas pueden ser estimuladas o inhibidas por otras hormonas, concentración plasmática de iones o nutrientes, neuronas y actividad mental, cambios ambientales, por ejemplo, luz, temperatura, presión atmosférica. Según su naturaleza química, se encuentran tres tipos de hormonas: las derivadas de los aminoácidos, las hormonas peptídicas y las hormonas lipídicas. Cada una mayoría de aminoácidos diferentes. Por ejemplo, los aminoácidos derivan de la tirosina y el triptófano, como por ejemplo tenemos las catecolaminas y la tiroxina. Las hormonas peptídicas pueden estar constituidas por cadenas de aminoácidos, bien oligopéptidos, como la vasopresina, o polipéptidos, como la hormona del crecimiento. Cuando las cadenas de aminoácidos es más larga y posee las características propias de la estructura de las proteínas, se llaman hormonas proteicas, como la prolactina. En general, este tipo de hormonas no pueden atravesar la membrana plasmática de las células diana, por lo cual los receptores de estas hormonas se hallan en la superficie celular. También están las hormonas glucoproteicas, que son hormonas proteicas que tienen grupos carbohidratos unidos a sus cadenas de aminoácidos. Por último, tenemos las hormonas lipídicas, que son esteroides como la testosterona o eicosanoides como las prostaglandinas. Dado su ejemplo lipófilo, atraviesan sin problema la bicapa lipídica de la membrana celular y sus receptores especializados se hallan en el interior de las células diana. En este caso, para continuar, les presentaremos los tipos de hormonas. Tenemos hormonas adrenérgicas, también conocidas como adrenocortical, hormonas o corticosteroides. Se han aislado y caracterizado de una gran cantidad de hormonas esteroides de las glándulas suprarrenales, dado que son producidos por la corteza suprarrenal, la parte externa de las glándulas suprarrenales cerca de los riñones. Se denominan hormonas adrenocorticales o corticosteroides. Contienen un esqueleto de pregnane de 21 átomos de carbono y se dividen en dos grupos de actividades principales: los glucocorticoides y los mineralcorticoides. Aunque es difícil separarlos por completo, los dos tipos de actividad en una molécula, los glucocorticoides se ocupan de la síntesis de carbohidratos a partir de la proteína y el depósito de glucógeno en el hígado. De mayor importancia fue el descubrimiento a mediados de la década de 1950 de que la hidroxilación en el carbono 11 podría lograrse mediante una fermentación microbiana. La progesterona fue transformada por el Rhizopus arcyrus en 11-alfa-hidroprogesterona, más reciente que se ha empleado en Rhizopus nigricans, dado rendimiento aún mayor. Luego, el 11-alfa-hidroprogesterona se convierte en hidrocortisona por medios químicos, introduciendo la configuración de 11-beta mediante la oxidación del 11-ceto y luego de una etapa de reducción estereoespecífica. La hormona enfocada en la tiroides. Las hormonas tiroides son necesarias para el desarrollo y las funciones de las células de todo el cuerpo. Las hormonas tiroides, tiroxina y triiodotironina, no son péptidos, sino que son en realidad derivados simples de la tirosina. Sin embargo, se cree que se derivan de la degradación de una molécula de proteína mucho más grande.
Las hormonas tiroideas, tiroxina T4 y la triodotironina T3 son derivados de la tirosina y son necesarias para el desarrollo y la función de la célula en todo el cuerpo. Aumenta la síntesis de proteína en casi todos los tipos de tejido corporal y aumenta el consumo de oxígeno dependiendo de la ATPasa. Por ejemplo, si el anión es sodio o potasio, como en la bomba de sodio. La triodotironina también se produce a partir de la tiroxina por monodesyodación. En los tejidos fuera de las tiroides, la levotiroxina, la tiroxina y la liotironina, triodotironina, se usan para completar los niveles de hormonas tiroideas y se pueden administrar por vía oral. Estos materiales se producen fácilmente mediante síntesis química. También producida en las glándulas tiroides, la calcitonina, que participa junto con la hormona paratiroidea en la regulación del cambio óseo y el mantenimiento del equilibrio del calcio. La calcitonina humana es un péptido de 32 residuos con un puente de disulfuro y se puede utilizar material sintético. Sin embargo, se encontró que la calcitonina sintética del salmón, la calcitonina, se llama salcatonina, tiene mayor potencia y duración que la calcitonina humana. Las calcitoninas son diferentes fuentes que tienen diferencias bastante significativas en sus secuencias de aminoácidos. El péptido del salmón muestra 16 cambios con respecto al péptido humano. También es disponible la calcitonina porcina. Hormonas sexuales. Las hormonas sexuales tienen múltiples funciones tanto en el hombre como en la mujer. En general, son los responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la pubertad y posteriormente se encargan en regular todos los ciclos reproductivos. Los estrógenos suprimen la ovulación y con los progestágenos forman la base de la combinación oral anticonceptiva y terapia de reemplazo hormonal, por sus siglas en inglés TRH. También se utiliza para completar los niveles naturales de estrógeno cuando son insuficientes, como en algunos trastornos menstruales, y para suprimir la formación de andrógenos. Por lo tanto, el crecimiento tumoral de cánceres dependientes de andrógenos. Los estrógenos esteroides para uso de drogas se obtuvieron originalmente por procesamiento de la orina del embarazo. Por el dramático aumento de las demandas debido a la introducción de los anticonceptivos orales, se requirió el desarrollo de procedimientos semisintéticos. La androstenolona, formada a través de la degradación del marcador diosgenina, alternativamente ahora es posible lograr la síntesis de androstenediona en un solo paso mediante la fermentación microbiológica del citosterol obtenido a partir de las semillas de soya o del colesterol obtenido en grandes cantidades de la lana de oveja o de la médula espinal de los bovinos. Estos materiales carecen de insaturación en la cadena natural y no son susceptibles a procesos químicos, simples procesos de oxidación como por ejemplo con el estigmasterol. Su explotación requirió el desarrollo de biotransformaciones adecuadas y el uso de Mycobacterium flei. Ahora se ha logrado este objetivo. Y por último, las hormonas enfocadas en la insulina. La hormona insulina juega un papel clave en la regulación de carbohidratos, grasas y metabolismo proteico. En particular, tiene un efecto hipoglucemiante, reduciendo los niveles de glucosa en la sangre. Una deficiencia de insulina, la síntesis conduce a la condición de diabetes, tratamientos de los cuales requieren inyecciones diarias de insulina. Las insulinas de mamíferos de diferentes fuentes son muy similares y pueden usarse para tratar la diabetes. La insulina porcina y la insulina bovina se extraen del páncreas de los cerdos y bovinos, respectivamente. La insulina humana se produce mediante el uso de la tecnología de ADN recombinante en Escherichia coli para obtener los dos cadenas polipépticas y unirlas químicamente para formar los puentes disulfuro. Dicho material se codifica como CRB o mediante la modificación de la proinsulina producidas en E. coli, genéticamente modificadas como PRB. La insulina humana también puede obtenerse a partir de insulina porcina mediante semisíntesis, reemplazando la alanina terminal en la cadena B con treonina por método enzimático, codificado como EMP. La insulina humana no parece ser menos inmunogénica que la insulina animal, pero la ingeniería genética
ofrece ventajas significativas sobre las fuentes animales para obtener material altamente purificado. La insulina puede proporcionar en forma soluble, de forma rápida, como suspensiones del complejo de zinc, que tiene una duración más larga, o como suspensiones con protamina. Muchas gracias.